7 minutos. Como les adelantamos antes de irnos al corte, es jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos una invitada muy especial, la maestra Odila Fuentes Aguirre. Veamos de quién estamos hablando. Odila Guadalupe Fuentes Aguirre tuvo la fortuna de nacer en Saltillo, donde se dice que el que no es poeta hace cajeta. Sus padres, don Mariano Fuentes Flores y doña Carmen Aguirre de Fuentes, le inspiraron desde niña el gusto por la lectura, que más tarde se convirtió en su afición favorita. Desde pequeña estuvo inmersa en las letras y en el teatro. Junto a su madre, recorría las calles de Saltillo para colocar anuncios de las obras que doña Carmen dirigía y la acompañaba a sus ensayos. Posteriormente, en sus años de juventud, le ayudó a seleccionar las obras de teatro que presentó en cada uno de los escenarios de la ciudad y se convirtió en su asistente durante las puestas en escena. A los 10 años participó en la obra El tercer personaje, dirigida por Manuelita Villanueva del Puig. En aquellos años había pocas opciones para elegir profesión y se reducían aún más en el caso de las mujeres. Ellas podían optar por ser secretarias, enfermeras o profesoras. A Odila le atrajo la tercera y no se equivocó, pues hasta la fecha disfruta la docencia. Después de terminar la primaria, entró a la Escuela Normal de Coahuila, donde se tituló como profesora de educación preescolar y primaria, y más tarde estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Españolas en la Escuela Normal Superior y en esta misma institución obtuvo el grado de maestría en Pedagogía. Años después, cursó las materias de especialidad de Maestría en Lingüística Aplicada por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Durante más de 40 años, laboró en planteles de educación preescolar y primaria y ocupó cargos directivos en el Sistema Educativo de Control Federalizado y también prestó sus servicios profesionales en el Tecnológico de Monterrey por 14 años y en la Universidad Autónoma del Noreste, donde laboró durante 4 años. Fue regidora del Republicano Ayuntamiento de Saltillo durante la administración 2000-2002. En su gestión fue presidenta de las comisiones de Educación, Ecología y Desarrollo Urbano. Más tarde, se incorporó al servicio público en el gobierno estatal en el Instituto Coahuilense de la Cultura como coordinadora de literatura. Ahí, fungió como promotora cultural y tuvo a su cargo el programa editorial de esta institución durante 6 años, así como la organización de los premios nacionales de Cuento Joven y Cuento Breve Julio Torri. Tuvo a su cargo la colección editorial Nuestra Gente, creada por el gobierno del estado para reconocer a los coahuilenses que con su labor contribuyeron al desarrollo económico, educativo, cultural y social. Ha impartido talleres y conferencias relacionados con la comunicación, la redacción, la lectura y ha sido presentadora de diversos libros. Montó y dirigió en 2 ocasiones la presentación en atril de la obra Don Juan Tenorio de Zorrilla. Ha formado parte del jurado calificador de la Presea Saltillo, el Premio Estatal del Periodismo, y se ha desempeñado como presidenta de jurado de la Presea Coahuila al Mérito Magisterial durante 6 años. Colaboró en el proyecto Becas Literarias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para estimular la creación literaria y también formó parte del Consejo Municipal de Cultura. Actualmente se ocupa de la edición y corrección de estilo de libros y tesis profesionales y se deleita con la compañía de sus nietos, su familia, sus amigas y sus libros. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy aquí en el estudio del noticiario Despega con Chuchuy a la estimada profesora Odila Fuentes Aguirre, nuestra maestra que deja huella de este jueves. Bienvenida. Bienvenida, maestra, ¿cómo está? Muchas gracias, Edith. Gracias, Chuchuy. Muy contenta, muy agradecida con la ciudad, con el alcalde y con tanta gente que me ha llamado y felicitado por este homenaje que yo considero inmerecido, pero bueno, a cada uno nos llega nuestro tiempo de cosechar lo que sembramos. Y vaya, que usted ha sembrado bastante porque ha trabajado bastante por la educación y la cultura de nuestra ciudad. Gracias. ¿Cuántos años de maestra? ¿Cuántos años colaborando con la educación? Como 40 años aproximadamente en distintas instituciones. ¿Y cuál es la más grande satisfacción que le ha dejado pues esta bella labor? Mira, una es de un alumno que me encontré en una tienda
en un supermercado muy conocido de aquí de Saltillo. Entonces andaba yo comprando el súper, haciendo mi mandado, y de pronto un muchacho se acerca a mí y me da un abrazo. Dice, maestra, ¿no se acuerda de mí? Y le digo, mira, en el TEC, ¿estuviste en el TEC? Sí. Dice, bueno, yo fui su alumno ahí y yo iba a estudiar ingeniería y estaba en segundo semestre, pero ahí en el TEC nos exigían tomar el curso de comunicación oral y usted fue mi maestra de comunicación oral. Y entonces, le dije, tú fuiste el que hizo su discurso de proceso en torno a cómo se baña un perrito. Dice, ándele, ese era yo. ¡Qué interesante! Sí, porque en ese curso tenían que hacer diversos tipos de discursos, unos para convencer, otros para informar, y ese particularmente de proceso pues era un discurso informativo para enseñar a la gente cómo bañar un perro. Y que entonces, hasta eso tiene su chiste. Hasta es un eso proceso, es claro. un proceso. Entonces, yo comenté al final de su discurso, que fue muy aplaudido, que notaba en él ciertas cualidades que no eran precisamente de una vocación de ingeniero. Le dije, tú serías muy buen veterinario porque trataste con mucho cariño a tu mascota y tuviste mucho cuidado en todo el proceso, y yo te recomiendo que tú estudies veterinaria. Y Oye, entonces, saliendo de ese semestre, se inscribió en Torreón, en Monterrey, en un curso de veterinaria. Wow. La carrera de veterinario, médico veterinario. Me dice, y gracias a usted, maestra. Se fue por allá. ¿Qué estaba haciendo en el TEC? Sí. Si él era naturalito para veterinaria. Sí, entonces sí dijo, gracias a usted, ahora no soy un ingeniero que esté descontento con su trabajo, sino soy un exitoso veterinario. ¡Qué orgullo! Y me dio un abrazo y yo lo sentí como una medalla que me ponían. ¿Cómo de que no? Entonces esa fue una gran satisfacción. Vamos a ver unas fotos de las muchas que nos trajo hoy la maestra Odila. Y ahí nos va platicando ella qué es lo que vamos viendo. Sí. Usted nos va contando. Ay, miren bueno, nada más. esa es la foto de mi graduación en la escuela normal. Como yo no tenía un galán en ese momento, en ese tiempo, y Rubencito, mi primo, le decíamos Rubencito que... De cariño, porque de altura era Rubenzote. Sí, pues medía casi 2 metros de altura. Oye, es el profesor Girafales. Don Rubén Aguirre Fuentes, saltillense orgullosamente, y quien hizo una brillante carrera como locutor y como cronista taurino, y luego ya después... Y ya después tomó el camino de la actuación, y pues todos lo recordamos, un personaje icónico de la televisión nacional y más en el programa del Chavo del Ocho. Oiga, pero del 8. usted sí se codea ahí con las grandes estrellas. Bueno, ahí estoy con Adela Micha en un programa también de entrevistas de cultura que nos enviaba el gobierno del estado para que nos entrevistara Adela Micha a la mujer dedicada a la cultura y al trabajo administrativo en gobierno del estado. Padrísimo. Para que no dijeran, no, pues son puros hombres todavía, pero no había ese programa del empoderamiento femenino. Y ya usted ya era importante. Entonces, ya tenía una gran trayectoria. Ya. Y a ver esa foto, maestra. Mira, yo de niña, mi mamá como fue poeta
Y hacía cajeta también, y fritada de Las dos. cabrito, Y muy fritada de rica. cabrito. Ay, qué delicia. Entonces, mi mamá declamaba y a mí me enseñó a declamar. En esa foto estoy declamando una poesía para saludar a una reina de la primavera Ay, qué bonita. de Arteaga. Entonces, pues para que se vea que desde pequeña yo ya llevaba el arte de mi madre también conmigo. ¿Cuál es su poesía favorita? Su autor de favorito también. Mi autor favorito, bueno, pues tengo varios autores favoritos. Me gusta mucho, desde luego, voy a decir que Manuel Acuña, Claro. me gusta mucho su poesía, pero fíjense que Manuel Acuña no solo es el poeta triste y que sufría mucho y se reflejaba en su poesía, también tenía poesías divertidas, Ajá, ajá. cortitas. Hay una muy cortita que dice: de un pozo en el abismo cayó don Juan y se rompió el bautismo. Pero a pesar de esa ventaja, de esa Bueno, proeza, bueno, ahorita nos sí, acordamos, pero a no hay pesar problema. sí, el agua de aquel pozo quedó clara y los que la bebían, está muy dulce el agua, me decían, y yo vine a sacar por consecuencia que siempre no es amarga la existencia. Ah, qué bonito. Maestro Odila, Qué Manuel bonito. Acuña. Sí. ¿Qué recuerda usted de su mamá? No solo fue una gran madre de familia, con una familia Sí. verdaderamente ejemplar, también era actriz, era maestra de teatro, era productora de teatro, Sí. Y una gran impulsora de la cultura. Exactamente. Pues de mi mamá yo recuerdo siempre que se abstraía en su recámara haciendo su poesía. Y cuando íbamos de paseo al campo, ella se sentaba debajo de un árbol con sombra y estaba escribiendo. Y decía mi abuelita: ya Carmen está haciendo otro poema. Entonces la recuerdo escribiendo y la recuerdo mucho, sobre todo muy preocupada por que la obra de teatro que estuviera ensayando quedara perfectamente, porque ahora los actores de teatro ensayan sus partes 3 días y la presentan durante 3 años, una temporada, ¿verdad? Sí. Mi mamá todo el año estaba ensayando y era muy exigente. Había una chica que tenía que decir un parlamento muy sencillo, nada más entrar y decir buenas tardes. Y ella decía buenas tardes. Y mi mamá, no, buenas tardes. Buenas tardes. Total, batalló mucho para conseguirle el tono. Que le diera el énfasis necesario. El énfasis en el tono que se necesitaba para que el público entendiera lo que estaba diciendo. Y ella tenía mucho cuidado en elegir a sus alumnos, a los Actores. actores, Al reparto de sus al obras. reparto, al elenco que iba a formar parte de sus obras, que entre paréntesis estaban tomadas de libretos de las oficinas de autores. Entonces ahí había unos libritos que contenían las obras de teatro de autores cuyo derecho de autor había fenecido, como Enrique Jardiel Poncela e incluso
otros autores americanos, y luego de allí tomaba las obras, me los daba a mí y me decía, búscame unas obras que no tengan tanto elenco y que haya un papel para mí, porque su delirio de mi mamá no solamente era enseñar el arte teatral, sino ella participar como actriz directamente, además de ensayar y de participar ella hacía en su máquina Olivetti todos los libretos y yo me encargaba de subrayar para cuál actor era y se subrayaba las partes para que supieran dónde debían intervenir. ¿Alguna obra de teatro que recuerde que la haya marcado? Pues a mí me marcó La barca sin pescador y Los árboles mueren de pie. También la más la más dramática, que es La casa de Bernarda Alba, ¿Cómo no? que tuvo también mucho éxito. Cuando Saltillo tenía muy buenos actores de teatro. Sí. Bueno, sigue habiendo muy buenos actores, pero ahora falta Sí. promoción a esos actores También. y falta que les den espacio Sí. y les abran más puertas de recintos importantes para presentar sus obras. Exactamente. Mi mamá, aunque no me lo crean ustedes, hasta hizo el telón del Ateneo, Ella del misma. Paraninfo del Ateneo en su máquina de coser Singer, y hacía el vestuario de los actores y actrices. Me acuerdo de cuando se iba a presentar una de las obras que era vestuario de época, iba a actuar una muchacha muy guapa. Mi mamá le hizo su vestido y luego Marco Antonio Aguirre le dijo, te está haciendo doña Carmen un vestido muy bonito, tiene pipiur. Anda. En lugar de la tela guipiur, ¿verdad? Y así. Otro poeta. Sí. Otra anécdota que recuerdo del teatro es que se iba a presentar Luz de Gas en el Teatro del Seguro Social. En la calle de Doblado y Luis Gutiérrez. En la calle de Doblado y Luis Gutiérrez. Y allí iban a ensayar todas las noches también, ya cuando estaba próxima la presentación de la obra. Entonces había una escena en donde la actriz que personificaba a mi mamá, que era el ama de llaves de la casa donde estaba la actriz que iba a personificar a la esposa del dueño de la casa, que era muy adinerado, y el ama de llaves no quería a la esposa, y entre el marido y ella se habían confabulado para como que volverla loca. Entonces lo que hacían era que ya iba a empezar la noche y disminuían la luz de gas para que se estuviera a oscuras y ella pues se pusiera mal. Entonces se supone que la escenografía consistía en 2 pisos. La planta baja donde estaba la sala y el recibidor y demás, y la planta alta donde estaban las habitaciones. Entonces había una escalera y mi mamá bajaba la escalera cuando ya no había la luz, cuando bajaba la intensidad de la luz, bajaba la escalera con un bastón que se oía en cada escalón, tan, 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 tan. Y era pues una escena
muy expectante, muy, muy dramática, porque la mujer se sentía muy mal, creía que era un fantasma, porque el señor había sido casado y era viudo, y pensaba que era el ánima, el fantasma de la mujer que se le aparecía. Que regresaba del más que allá. regresaba del más allá, exactamente. Entonces era muy dramático oír los golpes. Y había un niño del barrio que todas las tardes, las noches, iba a presenciar el ensayo. Y entonces el día del estreno, cuando se escenificó esa escena, esa parte de la obra, pues el público estaba en la orilla de los asientos esperando qué iba a pasar, y el niño voltea y les dice: ¡es doña Carmen! Ay, no. Qué anécdota tan bonita. Maestra, tengo en mis manos un libro de una serie llamada Nuestra Gente, Sí. que usted impulsó cuando fue funcionaria en gobierno del Estado. Sí. En esta serie de libros se reconocía a personajes muy queridos. Sí. A todos estos personajes se les hizo un librito en vida, Sí. con su trayectoria y Sí. aspectos biográficos. Así Tengo es. que es de don José María Morales del Bosque, Sí. un arquitecto saltillense que marcó época, don Chemita, lo quisimos mucho. Y bueno, este señor que ven ustedes aquí en esta foto, él construyó la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Jurisprudencia, la Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila, el estadio de béisbol, el estadio de fútbol del Tecnológico de Saltillo, el Parque Francisco y Madero, el Estadio Olímpico y también el edificio Coahuila, que luego nos lo tumbaron, pero esa es otra historia. Sí. Pero usted impulsó esta serie que desde mi punto de vista debe de retomarse, porque hay muchos saltillenses a los cuales merecen un homenaje muy grande. Estoy muy de acuerdo con eso, porque a veces se tiende a rendir homenaje a personajes ya muy acreditados, pero hay personajes que han hecho mucho por la ciudad y no se conocen, o son tan humildes que se cree que no se merecen. Bueno, en esta serie se caracterizó porque no se discriminaba a nadie. Escogía los homenajeados el propio gobernador, que entonces era el profe Humberto Moreira. Entonces él nos mandaba la lista y nosotros íbamos a entrevistarlos. A mí me tocaba entrevistar y luego yo invité a algunas personas para que me ayudaran con la redacción de las semblanzas y que también fueran a entrevistar. Entre ellos estaba Esperancita Dávila, que ahora es la directora del Secubar. Del Centro Cultural Vito Alessio Robles, que hoy está cumpliendo 25 años. En un momento vamos a platicar telefónicamente con la maestra Esperanza, porque hoy hay celebración, conmemoración del primer cuarto de siglo del Centro Cultural Alessio Robles. Ah, qué bonito dato. Pues Esperancita fue una de las escritoras también, y Conchita Recio también colaboró en algunas. Otra gran maestra y una gran comunicadora y gran maestra de comunicación. También. Entonces, a mí me tocó, fueron 60 personajes. Entre ellos había sacerdotes, como el padre Humberto González, el padre... Don Francisco Villalobos Padilla. No estuvo ahí. No estuvo ahí. En otra. Él estuvo en otra serie. Pero como bien señala usted, desde personajes muy importantes y empresarios muy connotados hasta personajes muy humildes, pero que hicieron mucho por Saltillo, como Toño La Bola, aquel voceador de la calle de Victoria. Usted ahí lo tomó en cuenta también. También, otros señoras empresarias de restaurantes, como la señora Graciela Garzarocha, las hermanas Norma y Angélica Siller, fundadoras de la gran empresa de Pastelería La Salle. Exactamente. Y luego la señora Noemí, que de su restaurante en la calle de Francisco Cosi Matamoros. Y Matamoros,
que primero estaban en otro sitio, pero luego se cambiaron allá y eran famosos sus caldos y Sí, sus sí, sí. comidas de Lo siguen vigilia. Lo siguen siendo, sí. A ver, Y- tenemos mensajes para sí, el maestro maestra. Odila. Sí, mire, le Sí. escriben nuestros televidentes. Nos dice acá José Vadillo Mendoza. Dice, cariñoso saludo a la señora Odila, que es cabeza de una gran familia de intelectuales profesionistas saltillenses. Otro mensaje también dice, buenos días, es cierto, la ceñito dio nombre clave. Marco Antonio Aguirre, la voz poética de la Rondalla de Saltillo y hermano de Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Invítenlo, por favor. Gracias por su mensaje. Uno más dice, por medio de este importante programa, mando un cordial saludo a la maestra Odila Fuentes Aguirre. Yo fui maquillista y peinadora del grupo de teatro de su señora madre. Sí. La primera obra, El color de nuestra piel, Sí. en la que maquillé a doña Carmen y a su hijo Armando. Bueno, un abrazo. Atentamente, Zulema Herrera de Cortés. Sí. Qué bonito mensaje. Sí, efectivamente, el color de nuestra piel. Armando había entrado al Ateneo, entonces le iban a cortar el pelo, pero mi mamá fue a hablar con el director y Lo iban a novatear. le iban a novatear, que Normal. consistía en raparles el cabello. Y les dijo, miren, nomás espérenme que termine, pase la obra. que pase la luego obra ya. y entonces ya... ¿Y sí ya lo le pelaron rapan". después? Sí, sí lo pelaron después. En el Ateneo no se perdonaba eso Y antes. por cierto, le tuvieron que pintar el pelo porque tenía que ser un pelo dorado, por eso se llama el color de nuestra piel. Ah. Como podemos ver, pues la discriminación estaba a todo lo que daba. Y había otra obra que fue de las primeras también, que se llama Una noche de primavera sin sueño, de Enrique Jardiel Poncela. Qué bonito, Entonces, sí, escritor. Ujú, sí, muy humorístico. Sí. Y entonces mi mamá se tomaba la licencia de cambiar hasta el sexo de los actores. Cuando no encontraba un papel para ella, cambiaba, en lugar de abogado, era abogada. Y así. ella adaptaba las obras. Y ella Y adaptaba. resultaban un éxito de todos modos, Sí, claro. de todas maneras. Maestra, sí. para finalizar esta conversación, ¿cuál es la más grande satisfacción que le ha dado la cultura y la educación? Su trayectoria. Pues muchas satisfacciones me ha dado, pero yo siento que donde dejé también huella fue en la administración municipal, porque ahí hicimos una reforma del reglamento de tránsito para que los conductores usaran el cinturón de seguridad, que a la fecha pues sigue salvando vidas, ¿verdad? Y hay que seguirlo utilizando y hay que seguir Y hay concientizando que seguir concientizando. a niños jóvenes. y Pero yo conductores. veo a todos los saltillenses que se suben a su automóvil y automáticamente se colocan el cinturón de seguridad. Eso fue uno. Otra cosa que se hizo fue que las sesiones de cabildo eran públicas, televisadas, para que el público supiera de primera mano los acuerdos, los temas de la acuerdos ciudad, los que temas importantes. que se tomaban, sí. Entonces, y otra cosa también, lo del agua de Saltillo, porque antiguamente pues todas las tuberías rotas, se desperdiciaba más el agua De la que se consumía. de la que se utilizaba bien. consumía, de la que se utilizaba bien, y escaseaba mucho el agua por lo mismo. Entonces se hizo una licitación para las personas que se dedicaban a los sistemas hidráulicos de las ciudades y ganó Aguas de Barcelona. Y que fue cuando vino a instalar Aguas de Saltillo aquí. Exactamente, vino a instalar Aguas de Saltillo, y no solamente eso, sino que como un regalo a la ciudad nos regaló parabuses y otras estructuras urbanas
que han perdurado también, y algunos puentes también peatonales hizo Aguas de Saltillo. Y hasta la fecha, pues yo supongo que el público sigue contento del servicio que está recibiendo, porque le llega el agua más Eficientemente. Y no tenemos los con más problemas que tienen mayor otras grandes ciudades, gracias a esa decisión muy acertada. Muy acertada, que bueno, hubo ciertas enemistades o ciertos rechazos a eso de un grupo que se denominó, creo, Vigilantes del Agua de Saltillo. Defensores del agua de Saltillo. Defensores, ¿verdad? Maestra, ¿me permite? Vamos a ir a un corte. Sí. Le vamos a marcar a doña Esperanza Dávila, la maestra Esperanza Dávila, y la maestra Odila va a permanecer aquí con nosotros. Vamos a un corte, enseguida regresamos.